Buen día, bienvenidos a un nuevo video. En esta sesión vamos a platicar un poco sobre la función exponencial. Hablaremos también sobre la función logaritmo. Resolveremos algunas ecuaciones de tipo logaritmo y practicaremos algunos ejemplos. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, cuando hablamos de una función exponencial, estamos hablando de una función que tiene esta forma: f de x igual a la x, donde a es una constante. En general, una exponencial puede ser con a cualquier número. Yo creo que el más conocido es e a la x. Para eso pues hay que recordar que e es el número de Euler o constante de Euler. El número de Euler, el cual pues es 2.71, 81, 82 y así sucesivamente. O sea, es un número muy grande como el número pi, el famoso número pi que todos sabemos que es 3.1416. Son constantes. Esta, digamos que viene siendo como el número pi a lo que es trigonometría. O sea, trigonometría usa lo que es pi. Entonces, una analogía en cálculo viene siendo el número de Euler. Este número de Euler resulta que pues es muy usado en el cálculo y en muchos aspectos en la vida real. Así que bueno, cuando nosotros usamos el número de Euler para expresar una función exponencial, comúnmente se le conoce como función exponencial natural, es decir, cuando usamos e a la x. Pero en fin, podemos usar 2 a la x, 3 a la x, 1.4 a la x, etc. ¿Cómo sería la gráfica en este caso de una función exponencial? Normalmente la función exponencial de la forma a la x tiene una forma creciente. Como puedes observar, si tú sustituyes un valor positivo, a medida que tú vas incrementando ese valor positivo, el resultado pues viene siendo más alto y más alto y más alto. Es parecido al ejemplo del ajedrez que les puse en uno de los videos. Así que, por ejemplo, si yo manejo a la x, la gráfica sería creciente. Este sería x, f de x. Y en este caso, la gráfica sería así. Aquí hay algo muy importante que hay que recalar, y es lo siguiente. Este punto, ¿dónde viene siendo? Bueno, este punto es el punto donde x es igual a 0. Si te fijas, acuérdate que todos los números que están elevados a la 0 es 1. Todos los números a la 0 son 1. Eso quiere decir que todas las exponenciales van a cortar al eje y en 1. Todas. E a la x, 2 a la x, 1.4 a la x. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una exponencial, digamos, de este tipo? Cuando tenemos una exponencial de este tipo, la gráfica cambia un poco. La gráfica, en este caso, bueno, la voy a poner aquí mismo. Esto sería, voy a cambiarle aquí, voy a ponerle a la x. Y en este caso, un a la menos x sería algo más o menos así. Aquí parece como una recta, no se confundan, no es una recta. Esto sería a la menos x. Ojo que aunque sea a la menos x, también cruza
el 1. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que A, en este caso es un 2, ¿no? Supongamos que A es igual a 2. En este caso tendríamos 2 a la menos X, ¿verdad? Si nosotros sustituimos, por ejemplo, en X igual a 1, tendríamos 2 a la menos 1, es decir, 2 a la menos 1, que sería un medio, que sería 0.5. Entonces, pues es lógico, mira, el 0.5 está abajo del 1. Entonces, pues tiene lógica esta forma de la gráfica. Y a medida que X aumenta, pues el número va siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. En este caso, cuando es un número, digamos, negativo, por ejemplo el menos 1, tendríamos, bueno, aquí A sigue siendo 2, pero por ejemplo si yo tuviera A a la menos X, esto ya no quiere rayar. Si tuviera A a la menos X, en menos 1, pues sería A a la menos menos 1, que sería a la 1. Si fuera menos 2, sería a la menos menos 2, que sería a al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado, ¿no? Sería 4. Y a medida que voy dando un valor en X más negativo, el valor en Y va aumentando. Ahora, ¿qué pasa en el A a la X? Aquí me equivoqué, es A a la X. Pues pasa lo mismo. Por ejemplo, aquí en menos 1, ¿verdad? Sería, digamos que A en este caso sigue siendo 2. Sería 2 a la menos 1, pues un medio. Y a medida que doy un valor más negativo, más negativo, más negativo, ¿verdad? Por ejemplo, 2 a la menos 2, que es un cuarto. A medida que doy valores más negativos, mi gráfica roja se hace más pequeña. Al contrario, que si doy valores positivos, pues va aumentando. Pero veamos ahora, por ejemplo, qué sucede en el siguiente caso. Imagínate, por ejemplo, que A, en este caso A fuera un número fraccionario, digamos un medio. ¿Qué sucede en A a la X? Pues en A a la X sería un medio a la X. En este caso supongamos que yo tomo X igual a 2. Por ejemplo, si X es igual a 2, tendría un medio al cuadrado. Y fíjate que aquí pues me daría 1 sobre 4. Por ejemplo, si fuera X igual a 3, supongamos X igual a 3, tendría un medio al cubo. Y esto sabemos que es un octavo. Fíjate cómo va haciéndose la función más pequeña a medida que doy valores en X más grandes. Entonces, esto contradice por completo que a la X, cuando tenemos un número fraccionario, pues en realidad no sería esta línea roja. Porque aquí nos está diciendo que a medida que doy un valor en X más alto, me da un valor más pequeño. Lo mismo si yo diera un valor negativo, supongamos el menos 2. Aquí la evaluación sería menos 2. Y esto, pues obviamente, nos daría, fíjate cómo aquí yo puedo hacer esto. Un medio, o sea, lo que es un medio lo puedo expresar como 2 a la menos 1. ¿Sí? Y esto está elevado a la menos 2. ¿Qué pasa cuando yo tengo un número elevado a una potencia y después lo tengo también a otra potencia? Pues estas potencias se multiplican. Es decir, sería 2 a la menos 1 por menos 2, menos por más menos, 2 por 1, 2. Esto sería 4. Ahora suponiendo que yo tomo X igual a menos 3, hacemos lo mismo, menos 3. El 1 medio pues es lo mismo que 2 a la menos 1 elevado a la menos 3, se multiplica, sería menos por menos más, 3 por 1, 3, sería 2 al cubo, que sería 8. Fíjate cómo
al tener un, una base fraccionaria, a medida que voy dando números más negativos, más negativos, más negativos, mi resultado va siendo más alto y más alto. Entonces esto concordaría con lo que es la gráfica azul. Y esto tiene lógica, ¿por qué? Porque, pues obviamente, dijimos aquí, si tengo a la x, ¿no? A la x. Y si yo supongo que en este caso a es un número fraccionario, por ejemplo un medio, fíjate lo que hice aquí, un medio lo transformé a 2 a la menos 1. Entonces, pues es lo mismo que si yo dijera que este medio lo encierro dentro de este a. Y al expresarlo como 2 a la menos 1, pues es como si tuviera un número, digamos, no sé, m a la menos 1 elevado a la x, ¿no? Donde obviamente tendría yo que a es la base, un medio, y por suponer que a es 1 sobre m, ¿no? Que sería igual a m a la menos 1. Entonces fíjate aquí, menos 1 por x, pues es menos x, esto sería igual a m a la menos x, ¿no? Y tendría la forma de esta gráfica. Entonces pues hay que tener cuidado porque estas gráficas son válidas cuando a es un número entero, pero además es mayor que 1. Si es fraccionario, pues entonces el comportamiento de a la x cuando a es fraccionario sería este azul. Y viceversa. El de a la menos x cuando a es una fracción sería el comportamiento de esta gráfica en rojo. Para definir lo que es una función logarítmica, tenemos que definir pues lo que es un logaritmo, ¿no? Bueno, un logaritmo básicamente se define mediante esta expresión. Si te fijas, cuando hablamos de un logaritmo, base a de x igual a y, estamos diciendo que esto es lo mismo que decir a la y es igual a x. Observa. Entonces, por ejemplo, cuando a ti te preguntan cuál es el logaritmo de, por ejemplo, de 4, logaritmo base 2, este 2 viene siendo a, ¿no? Entonces, viene siendo a. Y este 4 viene siendo x, que viene siendo aquí. Entonces lo que tenemos es 2 igual a 4, pero nos falta conocer la y, ¿sí? Y esta y es lo que tenemos que calcular. En otras palabras, lo que nos preguntan es a qué potencia hay que elevar el 2 para obtener el 4. ¿A qué potencia hay que elevar el 2 para obtener el 4? ¿A qué potencia hay que elevar a para obtener x? ¿A qué potencia hay que elevar el 2 para obtener el 4? Esto es sencillo, simplemente pues ya por experiencia sabemos que 2 al cuadrado es igual a 4. Y entonces pues sabemos que el logaritmo de 4 pues es igual a 2. Cuando no hay aquí una base, cuando está vacío, esto por default, de manera normal, por definición, es logaritmo base 2. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos de un logaritmo con una base de tipo exponencial, en este caso el número de Euler, cuando esto sucede, cuando tenemos el número de Euler como base del logaritmo, se le llama logaritmo natural. Este sería el logaritmo natural. Y el logaritmo natural se expresa como ln. Aquí pues sería ln de x. Entonces básicamente logaritmo de x es igual al logaritmo natural de x. Los logaritmos tienen propiedades. Las propiedades más conocidas, más usadas son las siguientes. El logaritmo de a más el logaritmo de b
Esto es igual al logaritmo de AB. Esta sería una propiedad. La otra propiedad sería el logaritmo de A menos el logaritmo de B es igual al logaritmo de A entre B. Otra propiedad es la siguiente. El logaritmo de A a la n es igual a n logaritmo de A. Es decir, cuando tenemos una potencia, esta potencia se baja. Esta es una propiedad. Lo mismo sucede con la raíz, o sea, cuando tenemos el logaritmo de la raíz n de A, puede ser raíz cuadrada. Recuerda, cuando tiene una n aquí, es para expresarlo de forma general. Si no tiene la n aquí, se conoce que en realidad es una raíz cuadrada. Acuérdate que la raíz es en realidad un exponente fraccionario. Por ejemplo, aquí la a tiene un exponente 1, el cual no se pone. Esto pues es igual al logaritmo de a la 1 sobre n, ¿sí? Y esto pues simplemente sería igual a 1 sobre n por el logaritmo de a. Siempre y cuando, obviamente, el a tenga un 1 de exponente. Si no tiene un 1, digamos, si tiene un exponente m, pues ese exponente m se pondría aquí. En este caso, bueno, vamos a dejarlo así. Hay digamos, una quinta fórmula. Esta fórmula se le conoce como fórmula para cambio de base. Es una fórmula para cambio de base. Vamos a expresarla aquí rápidamente. Vamos a borrar todo esto. Bueno, la fórmula para cambio de bases simplemente es, recuerda la fórmula del logaritmo, ¿cómo era? Logaritmo base b de x es igual a y. Reformulando o expresando pues de manera, digamos, en español, por decirlo así, esta ecuación diríamos a que, o mejor dicho, tengo que elevar b a la y para obtener x. Tengo que elevar b lo tengo que elevar a la y para obtener x. Otra vez b lo tengo que elevar a la y para obtener x. ¿Sí? Recuerda pues lo que habíamos visto, lo que habíamos platicado. Dicho esto, pues lo podemos poner así. B a la y es igual a x. Usando esta ecuación, acuérdate que pues en una ecuación lo que hagas de un lado lo tienes que hacer del otro lado. Si le aplico logaritmo base a, ¿sí? Bueno, aquí voy a ponerle cambio de base. Cambio de base. Si yo le aplico logaritmo base a del lado izquierdo y logaritmo base a del lado derecho, me quedaría esto. ¿Sí? Aplicando la fórmula de la potencia, esta y la puedo bajar para que me quede y logaritmo de a de b es igual al logaritmo de a de x. Y bueno, pues una vez hecho esto, puedo despejarlo como y igual a logaritmo base a de x entre logaritmo base a de b. Y si te fijas, ya puedo encontrar y, ¿verdad? Pues simplemente calculando logaritmo base a de x y logaritmo base a de b. Esto se le conoce como el cambio de base, donde pues si te fijas ya estoy involucrando una nueva base.
Ya cuando hagas ejercicios vas a ver que esta fórmula la verdad es muy útil. Entonces vamos a considerarla.